En la vasta historia de Hollywood, pocas situaciones generan tanto revuelo mediático, inquietud social y debates jurídicos como el momento en que un miembro de una familia célebre, especialmente el hijo de un director cuya obra ha marcado la cultura estadounidense durante décadas, se ve envuelto en una investigación penal. No importa si las acusaciones son leves, graves, o todavía están bajo análisis preliminar. La mezcla entre fama heredada, proyección pública y expectativas sociales convierte cada paso judicial en un acontecimiento nacional. Desde el principio, debe quedar claro que no se trata de asignar culpabilidad a ningún individuo real. Se trata de estudiar el fenómeno, el proceso, la mecánica, la tensión y el cálculo legal que podrían desarrollarse si, de manera puramente hipotética, un joven heredero del mundo cinematográfico se viera implicado en un caso penal. La trascendencia cultural de su apellido, los precedentes mediáticos de figuras similares y la sensibilidad del público hacia lo que representa Hollywood empujan este análisis más allá de lo personal. Estamos hablando del choque entre un símbolo cultural y el sistema de justicia estadounidense. Dos fuerzas colosales que raras veces convergen sin provocar ondas expansivas. Para comprender la magnitud del asunto desde los primeros minutos de la investigación, hay que observar el apellido del acusado hipotético. Ser hijo de un cineasta mundialmente respetado no solo implica acceso privilegiado a oportunidades, sino también una exposición exponencial a la mirada pública. Un desliz que podría pasar inadvertido en un ciudadano anónimo se convierte, para una figura asociada indirectamente a la cultura estadounidense, en un acontecimiento sometido a escrutinio global. Es aquí donde la justicia enfrenta su primer dilema. ¿Debe tratarlo como a cualquier otro ciudadano, o debe anticiparse a las acusaciones de favoritismo mediático? Los fiscales, conscientes del impacto potencial sobre su reputación, suelen actuar con extremo rigor para evitar la percepción de indulgencia. Por otro lado, la defensa, consciente de la presión externa, hará todo lo posible por demostrar que la fama de la familia no influye en la evidencia ni en el proceso. En innumerables casos documentados, de deportistas a hijos de políticos, pasando por herederos de magnates, este doble filo del apellido ha generado tensiones significativas. La sociedad exige igualdad ante la ley, pero a la vez observa con más dureza a quienes pertenecen al ámbito público. Una sentencia que sería considerada estándar en circunstancias normales puede percibirse insuficiente cuando el acusado representa, simbólicamente, los privilegios del establishment cultural. En el escenario que estamos construyendo, todo comienza con una investigación abierta que, como suele ocurrir en el ecosistema mediático contemporáneo, se filtra rápidamente a la prensa. Antes incluso de que se presenten cargos formales, los periodistas especializados en Hollywood, y especialmente los que siguen de cerca las relaciones entre la industria del entretenimiento y la justicia, empiezan a desenredar hilos, reconstruir cronologías y solicitar declaraciones tanto al entorno del director como a los abogados del supuesto implicado. Las primeras horas son cruciales. Cada frase publicada, cada titular incorrectamente redactado, cada insinuación puede moldear la percepción pública durante meses. Programas de televisión de opinión, podcasts sobre crimen real, analistas legales y comentaristas culturales comienzan a debatir el caso bajo supuestos que aún no han sido confirmados por las autoridades. Lo que en otro contexto sería un pequeño expediente policial se transforma en un fenómeno viral. Mientras tanto, la Fiscalía evalúa qué tipo de cargos podrían presentarse, dependiendo del escenario hipotético. En Estados Unidos, la ley distingue entre faltas, delitos menores y delitos graves, felonías, cada uno con márgenes de sentencia diferentes. Para que un juez o un jurado lleguen a dictar una condena, debe existir evidencia clara, corroborada y admisible. Sin embargo, en casos con figuras públicas involucradas, los fiscales suelen avanzar con mayor cautela, revisando cada testimonio y cada documento para evitar que un error procesal, por minúsculo que sea, pueda derribar meses de trabajo. La defensa del acusado ficticio,
Consciente de que está representando no solo a un individuo, sino también a una familia icónica para el cine estadounidense, adopta un enfoque doble, jurídico y comunicacional. En el plano legal, su objetivo es asegurar que todas las pruebas hayan sido recopiladas siguiendo procedimientos estrictos. Basta demostrar una irregularidad para solicitar la exclusión de evidencia clave. En el plano comunicacional, sin embargo, la tarea es aún más delicada. La defensa debe proteger la presunción de inocencia sin parecer que intenta influir en la opinión pública. En ocasiones, optan por el silencio absoluto. En otras, publican comunicados oficiales breves que apelan al respeto por el proceso judicial. La tensión entre proteger la imagen del acusado y evitar que los medios los acusen de manipulación es un equilibrio inestable y difícil de mantener. Un abogado especializado en casos de alto perfil explicaría que la estrategia no consiste en ganar el favor del público, sino en impedir que la percepción pública contamine el juicio. De acuerdo con la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, el acusado tiene derecho a un juicio justo, y la defensa puede alegar que un ambiente mediático hostil genera un prejuicio estructural que imposibilita la imparcialidad del jurado. En este análisis ficticio, supongamos que, tras varias semanas de investigación, la Fiscalía decide presentar cargos. La gravedad de los mismos determina el rango de la posible sentencia. En Estados Unidos, las penas pueden abarcar desde multas económicas hasta libertad condicional. Servicios comunitarios, arresto domiciliario o, en casos extremos, prisión. Los factores que un juez debe evaluar incluyen la gravedad objetiva del delito hipotético, la existencia o no de antecedentes, el impacto social del caso, la cooperación del acusado durante el proceso, la presencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Como se trata de una figura asociada indirectamente al mundo del cine, cualquier pena impuesta sería examinada con lupa por los medios, por organizaciones que defienden la igualdad ante la ley y por el público en general. Un juez, en su sentencia hipotética, podría incluso incluir referencias a la expectativa social de imparcialidad, subrayando que el apellido del acusado ni lo beneficia ni lo perjudica. Este tipo de aclaración es relativamente común en casos mediáticos, en los que el tribunal busca enviar un mensaje institucional sobre la independencia judicial. Mientras el proceso avanza, una parte integral del capítulo es analizar cómo responde la industria del entretenimiento. Productores, actores, guionistas y directores se enfrentan a un dilema difícil. ¿Deben pronunciarse públicamente? ¿Deben guardar silencio? ¿Deben defender a la familia del cineasta legendario o mantenerse a distancia para no quedar vinculados a un caso controvertido? Las dinámicas internas de Hollywood son complejas. En algunos casos, la industria se une para apoyar a las figuras acusadas si existe una percepción generalizada de injusticia. En otros, el sector opta por tomar distancia para proteger su reputación colectiva. Las alianzas creativas y profesionales pueden verse afectadas. Proyectos en curso pueden ser retrasados o cancelados. Contratos pueden ser renegociados. Productoras pueden temer pérdidas económicas relacionadas con la imagen pública. El sensacionalismo de los tabloides, que amplifica cada detalle, contrasta con el análisis más sobrio de los medios especializados en justicia penal. Este choque mediático contribuye a convertir cada audiencia judicial en un evento cultural, casi como si fuera una premiere cinematográfica, con cámaras esperando fuera del tribunal y expertos ofreciendo análisis minuto a minuto. La justicia estadounidense opera sobre principios claros: presunción de inocencia, debido proceso y evaluación imparcial de las pruebas. Sin embargo, cuando un caso involucra a una figura conectada con el mundo del cine, un cuarto actor aparece en escena. La opinión pública, que a través de redes sociales, canales de noticias, podcasts de investigación y espacios de análisis político, crea un relato que influye en la atmósfera del caso, incluso sin intención directa. En el caso ficticio que analizamos, la opinión pública se divide desde el primer momento. Los que creen que cualquier figura privilegiada debe recibir el máximo rigor de la ley, como un acto de equilibrio histórico ante los abusos del poder. Los que consideran que se trata de un linchamiento mediático,
motivado por un resentimiento hacia Hollywood y hacia las familias famosas. Los indecisos, un grupo numeroso que cambia de postura a diario según los titulares, las filtraciones o los rumores. Lo más fascinante y perturbador de esta dinámica es que ninguna de estas interpretaciones se basa necesariamente en hechos comprobados, sino en percepciones, emociones y narrativas parciales. Y aunque los jueces estadounidenses suelen instruir a los jurados para que ignoren la cobertura mediática, numerosos estudios demuestran que el ruido ambiental influye, consciente o inconscientemente, en las decisiones finales. En este contexto, incluso antes de determinar si el hijo ficticio del cineasta es culpable o inocente, el público ya ha construido escenarios detallados de lo que debería ocurrir. Esta presión invisible puede afectar la severidad de la sentencia, la actitud de la fiscalía y el comportamiento de la defensa. La fiscalía, consciente de que está siendo observada por millones de personas y que cualquier decisión puede ser interpretada como favoritismo o exceso de rigor, adopta una estrategia extremadamente meticulosa. En un caso sin impacto mediático, los fiscales podrían negociar acuerdos, reducir cargos o incluso cerrar el caso si las pruebas son insuficientes. Pero en un escenario como este, cada paso se vuelve un mensaje político. Entre las estrategias que, en un caso ficticio, podría adoptar la fiscalía se encuentran: imponer cargos más severos de lo habitual, no por necesidad jurídica, sino para demostrar que nadie está por encima de la ley. Este fenómeno se ha observado en casos reales, con figuras públicas donde la fiscalía busca evitar acusaciones de trato preferencial, rechazar acuerdos de culpabilidad. Los llamados plea deals son comunes en el sistema estadounidense, pero en casos de alto perfil se vuelven un riesgo reputacional. Un acuerdo podría interpretarse como indulgencia hacia una familia poderosa. Filtrar parcialmente información a la prensa. Aunque ilegal si se hace de forma directa, existe un fenómeno ampliamente documentado, donde fuentes anónimas cercanas al caso revelan detalles para moldear la narrativa pública antes de un juicio. Esto crea un terreno simbólico sobre el cual el caso se desarrolla. Buscar una sentencia ejemplar. Incluso en un caso hipotético, la fiscalía podría solicitar una pena mayor a la habitual como forma de reafirmar su independencia ante el escrutinio mediático. Este cálculo estratégico convierte el proceso judicial en algo más parecido a un ajedrez político que a un análisis puramente jurídico. La defensa del acusado ficticio enfrenta uno de los desafíos más complejos del derecho moderno: litigar en dos frentes simultáneamente. En el tribunal tradicional, su tarea es clara: cuestionar evidencia, proteger los derechos constitucionales del cliente y desmontar los argumentos de la fiscalía. Pero en el tribunal mediático, su labor es distinta y mucho más delicada: neutralizar la narrativa pública tóxica. Los abogados no pueden permitir que el acusado se convierta en un villano simbólico, porque esto podría influir en la selección del jurado y en la actitud del juez. Para ello, utilizan declaraciones breves, cuidadosamente redactadas, entrevistas controladas, presencia discreta del acusado en actos públicos para humanizarlo, énfasis en su vida privada, su trabajo, su carácter o su colaboración con la justicia. Evitar la sobreexposición. El peor error sería permitir que el acusado hable demasiado ante las cámaras. Cualquier frase puede sacarse de contexto y convertirse en munición para la opinión pública. Señalar posibles irregularidades procesales. Una herramienta poderosa es cuestionar la legalidad de la recolección de evidencia, lo cual no solo funciona dentro del tribunal, sino también fuera de él, porque genera dudas razonables en la población. Contratar a expertos en comunicación de crisis. En casos de alto perfil, casi siempre se recurre a consultores que diseñan estrategias psicológicas, discursivas y simbólicas para controlar el flujo de información. Uno de los momentos más tensos en este tipo de casos es la selección del jurado. En un juicio sin repercusión, este proceso puede durar apenas unas horas. En un caso como el que analizamos, puede extenderse semanas enteras. La defensa tratará de excluir a personas con prejuicios contra Hollywood, individuos con desconfianza hacia las élites, ciudadanos que consumen demasiado contenido sensacionalista,
Activistas sociales que buscan castigos ejemplares. La Fiscalía, por su parte, buscará jurados con fuerte sentido de responsabilidad cívica, experiencias negativas con figuras de poder, sensibilidad hacia el abuso de privilegios, inclinación a confiar en la autoridad institucional. El resultado es un proceso de selección extremadamente complejo, tenso, cargado de psicología y de cálculos sociopolíticos. En algunos casos, tanto la Fiscalía como la defensa pueden solicitar cambiar el lugar del juicio para escapar de la presión mediática local, pero esta petición suele ser rechazada cuando se trata de una figura asociada con el entretenimiento, puesto que la fama es nacional, no local. En un escenario ficticio como el que estamos analizando, la Fiscalía elabora una narrativa basada en la gravedad de los hechos, la relevancia social del caso y la necesidad de enviar un mensaje institucional. La defensa, en cambio, construye una narrativa centrada en la presunción de inocencia, la posibilidad de errores policiales, los riesgos de un juicio influido por el ruido mediático, el carácter humano del acusado, la ausencia de antecedentes, su colaboración con la justicia. Ambas narrativas chocan violentamente en el tribunal, creando un clima dramático que los medios reproducen minuto a minuto, como si fuera la temporada final de una serie televisiva basada en crímenes reales, sin atribuir delitos específicos. ¿Cómo funciona el sistema de sentencias en EU? Las penas posibles, en un caso hipotético y sin referirse a ningún cargo real, podrían situarse en un rango que va desde libertad condicional, programas de rehabilitación, multas elevadas, servicio comunitario, arresto domiciliario, hasta una pena de prisión. Los factores que influirían serían la gravedad del delito hipotético, la existencia o no de víctimas, la intención, la cooperación del acusado, el impacto simbólico del caso, la presión mediática, la posición del juez, las recomendaciones de la Fiscalía. En estos casos de alto perfil, la sentencia no es solo un acto jurídico, es también un mensaje social, una declaración pública del sistema de justicia sobre su integridad y su capacidad para actuar frente al poder económico o cultural. El día de la sentencia en un caso de alto perfil no es un evento estrictamente jurídico, es un acontecimiento mediático. Desde las primeras horas de la mañana, periodistas, fotógrafos, comentaristas y curiosos se congregan frente al tribunal. Las cadenas de televisión transmiten en directo las llegadas de los abogados, de la Fiscalía, del equipo de defensa y, finalmente, del acusado ficticio, que se presenta vestido de manera sobria, consciente de que cada gesto será analizado por millones de espectadores. Aunque la sentencia se pronuncia dentro de un tribunal, la expectativa pública es tan intensa que lo que ocurre afuera se vuelve tan significativo como lo que ocurre adentro. Grupos a favor y en contra del acusado se reúnen con pancartas, eslóganes y discursos improvisados. Algunos buscan enviar un mensaje de justicia, otros defienden la presunción de inocencia y cuestionan la influencia mediática que ha rodeado el proceso. La atmósfera es densa. La prensa internacional, con interés especial en Hollywood y su cultura, transmite el evento a nivel global. En las redes sociales, hashtags y debates se multiplican, mientras analistas legales ofrecen predicciones basadas en casos anteriores, sentencias comparables y la actitud del juez durante el juicio. La sentencia no es solo un número o una duración, es un discurso. En casos con impacto mediático, los jueces suelen pronunciar declaraciones extensas donde abordan la importancia de la imparcialidad, la presión del entorno, la necesidad de proteger el Estado de Derecho, el rol educativo del sistema judicial y la responsabilidad individual del acusado ficticio. En este escenario narrativo, el juez hace referencia explícita a la necesidad de mantener la confianza pública en la justicia. No se trata de complacer a las masas ni de demostrar dureza excesiva. Se trata de reafirmar que el tribunal no se deja manipular ni por la fama ni por la presión mediática. El juez menciona que la notoriedad del acusado, por su parentesco con un cineasta legendario, no debe ser ni una carga injusta ni una herramienta de privilegio.
Después de evaluar los factores atenuantes y agravantes, así como el impacto simbólico del caso, procede a explicar la decisión final. La sentencia pronunciada en este escenario completamente ficticio refleja una mezcla de elementos jurídicos y sociales. Dependiendo del tipo de cargo hipotético, sin describir delitos reales, la pena puede incluir un periodo limitado de prisión, diseñado no como un castigo ejemplar, sino como una reafirmación de que todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, deben enfrentar consecuencias concretas cuando el tribunal las considera justificadas. Libertad condicional supervisada, con requisitos estrictos, reportes mensuales, pruebas de conducta, participación en programas de responsabilidad social, servicio comunitario. En organizaciones relacionadas con justicia social, una forma de reparar simbólicamente el daño colectivo percibido, además de proporcionar al acusado un espacio de reflexión sobre su rol en la sociedad. Multas o reparaciones económicas. Dependiendo del caso hipotético, pueden imponerse pagos que financien programas públicos o iniciativas de educación cívica, tratamiento psicológico o programas de rehabilitación. En muchos casos judiciales de alto perfil, los jueces ordenan al acusado asistir a programas de autocontrol, manejo del estrés o educación moral para facilitar su reintegración social. El juez subraya que la sentencia no busca destruir la vida del acusado ficticio, sino corregir una desviación y enviar un mensaje institucional. La justicia debe ser equitativa, firme y humana. La industria cinematográfica responde de manera compleja. Los colegas del cineasta legendario expresan apoyo moral, silencios calculados, declaraciones ambiguas o distanciamiento estratégico. Los estudios de Hollywood, temerosos de polémicas, revisan contratos y compromisos del acusado ficticio. Algunos proyectos se posponen, otros se cancelan por presión del público. En la prensa, los titulares se dividen. Unos celebran la sentencia como ejemplo de justicia. Otros la consideran excesiva o insuficiente. Algunos critican el espectáculo mediático que rodeó todo el caso. Las redes sociales hierven de opiniones. Para una parte de la sociedad, la sentencia representa el triunfo del Estado de Derecho sobre la fama. Para otra, es una muestra de cómo la presión mediática puede influir en un tribunal. Más allá de la sentencia formal, el impacto emocional sobre el acusado ficticio es profundo. Ser el centro de un escándalo nacional, ser analizado por millones, ser reducido a un símbolo, ya sea de privilegio o de injusticia, afecta su identidad, su salud mental y su percepción del mundo. Algunos acusados en situaciones reales han descrito ansiedad extrema, pérdida de autoestima, dificultades para reintegrarse en la vida social, desconfianza hacia los medios y temor a un escrutinio continuo. En este escenario ficticio, el protagonista enfrenta un proceso interno de reconstrucción. Replantea su relación con la fama, con su familia, con la sociedad y consigo mismo. Con el tiempo, Hollywood transforma este caso ficticio en un capítulo más de su historia cultural. La prensa escribe ensayos sobre la relación entre justicia y celebridad. Documentales exploran el impacto de la fama, la dinámica mediática, el rol del sistema judicial y el debate eterno entre culpa real y percepción pública. Eli, hijo ficticio del cineasta legendario, se convierte con el paso de los años en una figura simbólica, un recordatorio de que la fama no brinda inmunidad, pero también de que la justicia debe resistir los excesos del juicio mediático. A largo plazo, existen dos caminos frecuentes para figuras de alto perfil que atraviesan un proceso judicial, incluso si es ficticio. La ruta de la redención pública. El acusado reconstruye su vida a través de obras benéficas, activismo cívico o proyectos creativos independientes. Con el tiempo, la sociedad puede reinterpretar su historia como un arco de caída y resurgimiento. La ruta del retiro silencioso. También posible. Una vida alejada de los focos, basada en proyectos privados, anonimato parcial y una reconstrucción más introspectiva. En este escenario ficticio, la decisión depende del propio protagonista, de su entorno familiar, incluido el cineasta legendario, y de la forma en que Hollywood absorbe o rechaza las controversias.
Aunque este relato no describe hechos reales, ni acusa a ninguna persona de carne y hueso, sí ilumina un tema crucial: la intersección peligrosa entre celebridad, justicia y opinión pública. Este caso ficticio demuestra que la justicia es vulnerable al ruido mediático. El público busca símbolos más que hechos. La fama puede ser tanto un escudo como una espada, y los tribunales deben navegar entre expectativas sociales contradictorias. El episodio, aun siendo imaginario, revela dinámicas que se replican en la vida real. El poder de los medios, la fragilidad de la presunción de inocencia y la dificultad de mantener la imparcialidad en una cultura obsesionada con las figuras públicas. A medida que este análisis llega a su fin, resulta inevitable reflexionar sobre la extraordinaria complejidad que rodea los casos judiciales de alto perfil, especialmente cuando un acusado, aunque ficticio en este relato, está vinculado familiarmente a un creador cinematográfico cuya obra ha marcado generaciones. Lo que a primera vista podría parecer un proceso estrictamente legal, termina convirtiéndose en un fenómeno cultural, un espejo donde la sociedad proyecta sus obsesiones, sus miedos, sus expectativas y su necesidad de ver equilibrada la relación entre poder, responsabilidad y justicia. Este caso imaginario nos permite observar con precisión quirúrgica cómo la maquinaria institucional se ve obligada a funcionar bajo presiones extraordinarias. La investigación inicial, amplificada por filtraciones y titulares sensacionalistas, evoluciona rápidamente en un juicio paralelo que se desarrolla fuera del tribunal. Allí, en esa arena pública virtual, las narrativas se construyen antes incluso de que las pruebas sean presentadas formalmente. Este fenómeno, tan característico del siglo XXI, moldea percepciones colectivas que influyen, directa o indirectamente, en las decisiones legales. La sentencia ficticia pronunciada por el juez en nuestro análisis no es solamente la culminación de un proceso jurídico, es también una declaración de principios. En ella se refleja un intento por equilibrar justicia, objetividad y responsabilidad social, reafirmando que la ley no puede inclinarse ni hacia la indulgencia provocada por la fama, ni hacia el castigo desproporcionado, motivado por el resentimiento social. Lo más interesante de este equilibrio es que revela una verdad universal. La justicia, para sobrevivir, debe mantener una distancia saludable tanto del poder como de la opinión pública. La industria del cine, siempre atenta a los vientos culturales, también se ve profundamente afectada. Hollywood no es simplemente un conjunto de estudios cinematográficos. Es un ecosistema simbólico donde se construyen identidades colectivas y donde las figuras públicas representan, de manera casi mitológica, valores, aspiraciones y controversias sociales. La caída de una figura asociada a ese universo, incluso cuando hablamos de un protagonista ficticio, genera una reorganización interna, alianzas que se rompen, silencios estratégicos, apoyos calculados, cancelaciones de proyectos y replanteamientos éticos dentro de la comunidad artística. Pero quizás el impacto más profundo es el que recae sobre el propio acusado ficticio. No hay sentencia más difícil de llevar que la del juicio público. La exposición extrema, el escrutinio constante, el análisis permanente de cada gesto y cada palabra dejan cicatrices emocionales que tardan años en sanar. Para él, como para tantos individuos reales que han vivido procesos similares, comienza una etapa de reconstrucción personal. Requiere introspección, disciplina emocional, redefinición del rol social y, en muchos casos, una lucha silenciosa por recuperar un sentido de normalidad. Este caso ficticio también plantea una pregunta fundamental para nuestra sociedad contemporánea. ¿Podemos realmente separar la justicia de la narrativa mediática? La respuesta no es sencilla. Vivimos en una era donde las noticias viajan más rápido que el análisis, donde los comentarios se multiplican más que los argumentos, y donde la opinión pública confunde a menudo lo verosímil con lo verdadero. En este contexto, sostener la presunción de inocencia no es solamente un principio judicial, es un acto de resistencia cultural. Así, mientras cerramos este recorrido por la hipotética sentencia del hijo de un director legendario,
Lo que permanece no es la figura del acusado, sino la reflexión sobre cómo, como sociedad, hemos aprendido a relacionarnos con la verdad, la justicia y la fama. La historia ficticia que hemos analizado es simplemente un vehículo narrativo para explorar tensiones reales, la fragilidad del sistema judicial ante las expectativas sociales, la vulnerabilidad psicológica de quienes enfrentan procesos mediáticos, y el papel ambiguo, a veces protector, a veces destructor, de la cultura popular en la percepción pública de la justicia. Esta conclusión, tanto, no es un cierre definitivo, sino una invitación a pensar más allá de los titulares, a cuestionar las narrativas prefabricadas y a exigir una justicia basada en hechos y no en emociones colectivas. Si has llegado hasta aquí, significa que te interesan los análisis profundos, las historias complejas y las exploraciones detalladas de cómo funciona nuestro mundo, cuando la fama, la ley y la sociedad chocan entre sí. Por eso, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad, donde cada semana desentrañamos los temas más polémicos, los casos más comentados y los relatos más impactantes del universo de las celebridades, el cine, la justicia y la cultura contemporánea. En nuestro canal, no solo resumimos noticias. Las analizamos, las contextualizamos y las interpretamos desde una perspectiva crítica, humana y profesional. Nuestro objetivo es ofrecer contenido de alta calidad, pensado para quienes no se conforman con información superficial y desean comprender las fuerzas profundas que moldean los acontecimientos. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir produciendo reportajes detallados, investigaciones narrativas y análisis profundos como el que acabas de leer. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cada video, cada artículo y cada historia está diseñado para que descubras algo nuevo, sorprendente o revelador. Deja un comentario con tus opiniones, tus preguntas o tus sugerencias para próximos temas. Tu voz es esencial. Queremos construir una comunidad donde el análisis, el debate y el respeto sean pilares fundamentales. Comparte este contenido con quienes disfrutan del periodismo narrativo, la cultura popular y las historias que conectan la realidad con la reflexión. En un mundo saturado de información rápida y efímera, tú formas parte de un grupo especial, el de las personas que buscan entender, cuestionar y profundizar. Y nosotros estamos aquí para acompañarte en ese camino. Gracias por leer, por apoyar y por formar parte de esta comunidad. La historia continúa y esperamos que sigas con nosotros para descubrir cada